¿Y si la conversación que estás evitando es justamente la que necesitas tener? ¿Y si la conversación que necesitas tener es justo la que deberías de soltar? El día de hoy hablaremos de conversaciones difíciles y responderemos cuando una conversación necesita sanar o necesita tener razón. Compartiremos tips, daremos conceptos y compartiremos todo sobre esta idea. Vamos con el podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en el Drama el Dharma con Pat. El día de hoy tengo una invitada especial, su nombre es Marta. Marta, un gusto tenerte aquí. Gracias Pati por la invitación, ¿no? Gracias por aceptarla. Me gustaría que te presentes. Mi nombre es Marta Bazán, soy coach ontológico y terapeuta holística, y más allá de quién soy en títulos, soy una persona que acompaña a otras personas en procesos de desarrollo personal. Ella y yo nos conocimos en una formación hace ya unos años, en el 2019, si no me equivoco. 18 transpersonales repetido. Y bueno, desde ahí compartimos camino de todo el tema de aprendizaje, conocimientos, y la acompañar a otras personas, ¿no? Vamos a tocar un tema que conversando nos parece un tema importante, sobre todo en el mundo relacional, lo que son las conversaciones que se llaman difíciles. Vamos a hablar un poco sobre cuándo tenerlas, cuándo no tenerlas, que a veces nos impide tener una conversación difícil. Y también les vamos a dar tips de cómo sostenerlas y también criterio para, cuándo es importante como abrir tu corazón sobre cómo te estás sintiendo y cuándo no, ¿no? Uh-huh. Empezamos. Cuéntanos, Marta, ¿qué es una conversación difícil? Las conversaciones difíciles son aquellas que nos generan algo de temor. Primero, antes de todo, es como que ubicar cuándo es que hay una conversación difícil, ¿no? Y eso sucede cuando hay un vínculo con otra persona que nos interesa, y el vínculo está enlazado con la parte emocional. Me importa esta relación, quiero a esta persona, entonces ahí es donde se genera estas conversaciones difíciles, cosas que son temas pendientes o verdades que queremos decir, pero tenemos temor, ¿no? Debajo hay un temor. Entonces ahí es donde sucede esto, ¿no? Lo tenemos claro internamente, es algo que nos da vuelta constantemente en la cabeza, o sea, necesito decir esto, pero tengo miedo, por ejemplo, al rechazo, a que me juzgue, a que pueda dejarme de querer, o se incomode, se moleste. Entonces yo prefiero para eso quedarme callada y no tocar esa conversación. O incluso también podría ser que el conflicto escale, ¿no? Que se vuelva más intenso, también más dramático, ¿no? Claro, y que no lo pueda sostener, ¿no? Que no lo pueda sostener y simplemente se desborde. Y cuéntame, Marta, este tema, por ejemplo, de ese miedo que podemos sentir al momento de generar una conversación, ese miedo al rechazo, ¿a qué se debe? Bueno, básicamente es una cuestión que hemos aprendido primero, ¿no? Que está relacionada a heridas emocionales infantiles. Y eso genera, desde pequeños, genera una actitud hacia la vida. Entonces, de que me quedo callada porque justamente temo o que me abandone o que me rechace. O sea, de ahí es la base más profunda de este miedo, ¿no? Ese miedo de decir, no, se vaya a incomodar, se vaya a molestar, me vaya a dejar de querer, es como que la primera capa. Uh-huh. Pero de base está este miedo que es más infantil. Y desde esos vínculos que son importantes para nosotros, es que nos vinculamos desde nuestras heridas de niños. Entonces, y eso lo podemos ver mucho más en las relaciones de pareja. Cuando empieza a haber conflictos, quienes están en esta relación no son adultos, sí, sino son dos niños reclamando por el dolor o evitando el dolor de sus heridas, ¿no? Claro. Y es interesante lo que trae Marta, porque sí, como ya hemos conversado anteriormente en las heridas del alma, que han salido 4 episodios sobre ello. Nuestras heridas emocionales se gestan desde muy chiquititos, ¿no? Y conforme nuestra historia, vamos creciendo, algunas se van afirmando más. Entonces se crean como personajes como que creamos, como formas de ser para evitar ese dolor. Y puede aparecer el evitativo, o puede ser una persona muy controladora,
O una persona que se pone una coraza y dice, a mí no me afecta nada, yo soy fuerte. Entonces se crean esas heridas, entonces se crean armaduras. Y esas armaduras no nos permiten generar ese tipo de conversaciones. Porque para generar un tipo de conversación, o sea, de oye, me has hecho sentir mal, implica abrir mi corazón y entrar en un lugar de vulnerabilidad. Así es. Para decirle a la otra persona. Y en un lugar de vulnerabilidad y también de honestidad, Sí. ¿no? Son dos cosas. Ahora, volviendo un cachito al tema de las heridas emocionales, si bien es cierto, están las 5 heridas infantiles, dentro de lo que es heridas del alma, que empiezan en la infancia, tenemos que también hablar tipos de apego y lenguajes de amor, que son dos áreas más que complementan todo, la personalidad, nuestra personalidad, y que se forja desde el que nos conciben hasta los 7 años, ¿no? Entonces, y ahí, como tú dijiste, es como que los eventos que van sucediendo, los vínculos en donde vamos estando, se van como que marcando más, ¿no? Con máscaras, personajes o ego, como lo quieras llamar, ¿no? En diferentes áreas lo llaman de diferentes maneras. Me parece súper interesante lo que has traído sobre el lenguaje del amor. ¿Nos podrías contar un poco? Bueno, también existen, así como las 5 heridas infantiles que mencionaste, que lo han visto en otros episodios, están los 5 lenguajes de amor, que son palabras de afirmación, regalos, tiempo de calidad, actos de servicio y contacto físico. Y esas 5 formas de lenguaje de amor también las hemos aprendido de nuestros padres, ¿no? Muchas personas o muchos niños vemos de que necesitan, no sé, contención. Por ejemplo, se cayeron, les dolió algo y necesitan el contacto físico. Y si sus padres por A o B son personas que dan servicio o dan regalos, es muy posible que el niño nazca necesitando eso, Claro. ¿no? Entonces, sea una necesidad, pero es una paradoja, igual que la paradoja de las heridas infantiles, ¿no? O sea, yo no hablo para que no me rechacen, pero como me callo, o sea, es todo ahí una trampa y surge el dolor. Es igual, ¿no? Yo quiero abrazos, pero no me los dieron. Entonces, ¿qué me dieron? Regalos. Yo busco abrazos, pero paradójicamente cuando recibo los abrazos no me siento segura y lo que quiero son obsequios. Claro. O sea, esa es la paradoja de esto, ¿no? De los lenguajes de amor. Y tiene mucho que ver también con esto de las conversaciones difíciles, ¿no? Es difícil decirle a alguien, oye, yo sé que me das obsequios, o yo sé que siempre estás para mí cuando yo estoy en algún momento difícil, pero, man, ya yo necesito abrazos, Claro. ¿no? O sea, eso también es complicado decirlo, porque a veces pensamos, oye, va a creer que soy una tonta, que soy inmadura. O incluso que no valoro lo que está haciendo. Así es, ¿no? Entonces la otra persona se puede sentir, oye, yo te doy todo mi tiempo, te doy tiempo de calidad y tú no lo ves, ¿no? Claro. Sí, pero ok, yo lo valoro, pero necesito afecto, Claro. ¿no? Entonces ahí vienen también un tipo de conversaciones difíciles, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos lo guardamos por lo que ya hemos comentado del temor, el miedo, el abandono, rechazo y todo este rollo. Y lo que se genera es de que dentro de mí va surgiendo un resentimiento. Entonces yo creo que no hablo y de esa manera salvo mi vínculo. Pero realmente lo que está sucediendo es de que estoy minando de alguna manera por las bases de ese vínculo. Y si esto se alarga en el tiempo, simplemente el vínculo empieza a desaparecer y ya no nos damos cuenta. Sí, y ahí empieza que se fue el amor, como se perdió la confianza, se dejó de conversar y la relación se empieza a dañar. Así es. Y continuando con el tema de las conversaciones difíciles, existe también el mito de que siempre se tiene que hablar, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, o que las conversaciones difíciles son necesariamente para reparar. Sí, funcionan generalmente para reparar, pero a veces llega momentos de que no son para reparar. Son solo para poner un límite, ¿no? De ya tal vez ya traté A, ya traté B, ya traté C, y veo que eso no cambia. Veo que sigo sintiéndome dañada, sigo sintiéndome herida, el otro no escucha, la otra no escucha, y es como, ok, necesito generar esta conversación de, ¿sabes qué? Yo necesito dejar esto acá, cierre, o simplemente necesito cambiar mi lugar relacional contigo porque yo estoy dando más en esa relación que tú.
ya hablamos, ya conversamos y no llegamos a ningún lado, entonces yo necesito tomar cierta distancia de ti, emocional, no necesariamente física, bueno, va a depender del tipo de relación, para yo también cuidarme y poder generar un equilibrio en esa relación que no está sucediendo, ¿no? Entonces, traigo esto como introducción porque queremos meternos un poquito de sobre cuándo generar una conversación, cuándo no generar una conversación. Sí, antes de entrar en esa parte, yo creo que deberíamos subir un pasito antes, que, o sea, mencioné hace un momento de que nosotros sabemos cuándo es que queremos o necesitamos decir nuestra verdad y nos da miedo. Sí. Entonces, antes de la conversación, lo que sucede es una conversación primero conmigo. Totalmente. La honestidad que hablaba. Claro. Entonces, necesito ser honesta o honesto conmigo de qué es lo que realmente, o sea, cuál es mi necesidad, cuál es esa verdad que no estoy diciendo. Entonces, necesito tener primero la incomodidad conmigo mismo. Totalmente. ¿No? Y a veces Entonces, es lo más difícil, ¿no? Sí, claro, porque es más, a veces no reconocemos el miedo, nos quedamos en el miedo hacia afuera, que es, se va a molestar, no me va a hablar, me va a bloquear, qué sé yo, pero el de abajo es mi miedo, es lo interno, igualito es, ¿no? O sea, no me atrevo, digo, ya, tengo que tener esta conversación porque él me hace, o ella me hace, o él no hace, ¿no? Pero no voy a, ¿qué es lo que yo necesito? Entonces ahí viene la honestidad. Entonces el primer paso tendríamos que tener una conversación con nosotros y luego de ahí ya agarrar nuestra vulnerabilidad, nuestra honestidad y nuestra valentía para tener esta conversación. Ahora, yendo al punto de con quién sí y con quién no, va a depender mucho de, ¿está abierta a una conversación o evade conversaciones? Primero. Segundo, si está preparada para esa conversación o va a reaccionar mal. Y a las finales, esta conversación que debería de ser para reparar, resolver o transformar, o simplemente cerrar el vínculo, porque esos son los estadios, o sea, puede suceder cualquiera de esas cosas. Entonces, necesitas ver si la persona va a reaccionar mal. Y en lugar de tener esto que he mencionado, escala y se va al cacho todo. Claro. O sea, totalmente. Sí. Si la persona está lista para eso. Ahora, también hay el otro caso, que creo que lo estuvimos conversando antes cuando estábamos viendo esto, de que, ok, yo digo, no, sí, la persona sí puede escuchar la conversación, sí puede escucharme, ¿no? Y cuando está sucediendo, de pronto reacciona mal. Claro. Entonces es como que, oye, pero ahí necesito también manejar las cosas de otra manera. Y creo que esos son un poco de los tips que vamos a dar. Sí, no, creo que me estoy adelantando. Pero es hermoso que lo traigas, porque son cosas que pasan en la vida real. No es que porque yo decida generar una conversación necesariamente va a ocurrir algo que yo quiero. Entonces esa honestidad que traía Marta de mirarnos y decir como, ok, o sea, ¿qué necesito yo decir de esa relación? O sea, en verdad sincerarnos, porque a veces nos movemos con quiero este resultado y por lo tanto quiero generar esto. Ni bueno ni malo, pero o sea, puedes terminar estrellándote contra la pared porque no necesariamente el otro va a responder como tú quieres. ¿No? Entonces, es parte de madurar y de entender, o sea, hay que tener cierta madurez bajo experiencias que ya nos pasó 100 veces para entender de que no necesariamente es así. Claro, porque son patrones, ¿no? Son patrones repetidos. Claro. Ahora, en algún rato también mencionaste de que las relaciones, en las conversaciones, tú decides si te alejas o terminas, si pones el límite, porque sí, conversaste varias veces, ¿no? Y mencionar de que lo vincular no solamente es con la pareja, ¿no? O sea, tienes una relación vincular con tu familia, con tus hermanos, con tus padres, con compañeros de trabajo, con amistades, o sea, en general, cuando alguien te importa y quieres a esa persona, ya hay un vínculo. ¿Qué es la diferencia con yo relacionarme? Porque me puedo relacionar con un montón de personas, pero no hay esto de que es importante y que hay un cariño, un amor de por medio, ¿no? Entonces, ahí también tendrás que ver, porque si, por ejemplo, tú tienes una relación con un hermano o con un familiar que es tu familia, es tu sangre, o tu madre, o tu padre, y no puedes romper ese vínculo, entonces ya necesitarás aceptar que las cosas son como son, sin ponerle más y quizás dar un pasito atrás y tener una relación no tan cercana, ¿no? Pero hay vínculos que no se pueden romper.
Entonces ahí también hay que ver, ¿no? Sí. Hay que evaluar. Qué lindo que lo traigas. Quiero traer un ejemplo sobre lo que ya ha compartido para, o sea, tratar de entenderlo un poquito más, ¿no? Por ejemplo, relación típica es con la mamá o el papá, que no hay una buena relación, incluso con hermanos, que es como la familia nuclear. Y claro, son vínculos que si bien hay un amor profundo, porque obviamente familia es núcleo, o sea, hay a veces eventos en la vida que ocurren que generan conflictos. Y es normal, o sea, es parte, todas las familias le ocurre, ¿no? Y el tema es cuando ya somos grandes y ya podemos decir, ok, o sea, ya no solamente sigo órdenes de papá, mamá o porque me están formando, lo que sea, simplemente es un ok, o sea, esta forma yo ya como adulto, es como, esto no me está funcionando, ¿no? Entonces, te amo papá, te amo mamá, pero esto no me está funcionando, ¿no? O sea, yo ya tengo voz, ya soy independiente, ya, o sea, ya crecí, tengo mi propio criterio y la verdad es que, por ejemplo, no me gusta que me estés criticando las decisiones que estoy tomando. O sea, entiendo que puede ser un consejo, pero otra cosa es que me quieras dar una orden, algo que ya no te corresponde tomar decisión, ¿no? Entonces, hacer ese movimiento genera cosas en el otro que está acostumbrado por años en mantener una dinámica contigo. Entonces, ahí la relación como, no es que tambalee, pero como que se mueve la energía relacional. Sí, claro, de todas ¿no? maneras, ¿no? Y en un inicio pensamos que es caos, Claro. ¿no? Porque es como que tanto para la otra persona como para ti, pero a la final es acomodar. Sí, eso, acomodar. Acomodar las cosas, ¿no? Como decíamos en el inicio de este pedazo que estamos conversando, ya verás luego de esa conversación si es que tomas distancia o a lo mejor esto se repara y se transforma en algo mucho más sólido, ¿no? Sí. Y a veces pasa de que ahí, o sea, en el corto tiempo, los papás dicen, tienes razón, o sea, discúlpame, como, o sea, si bien has crecido, no me he dado cuenta de ese crecimiento y decido darte tu espacio, discúlpame, no me quise meter, pero cuando tengo un consejo, si me lo pides, te lo voy a dar, más que bienvenido, como ahí queda solucionado. Pero no siempre pasa eso, ¿no? Y a veces necesitamos tomar un poco de distancia. No significa cortar palitos con el otro por algo menor. Obviamente es otro contexto si es que el padre ha cruzado una línea más grande entre temas, no sé, violaciones o cosas que pueden pasar, pero Sí, o sea, son cosas que suceden, o sea, son otra forma de procederlo, pero estamos tocando acá quiebres más pequeños, ¿no? Que también nos pueden doler porque no nos dejan crecer. Claro, ¿no? porque a la final los quiebres no los podemos catalogar si son grandes o son pequeños y si duelen o no duelen, porque cada quien puede, o sea, sentir un dolor completamente, es como un dolor de muelas, ¿no? Claro. O sea, a ti te duele la muela y a mí también, pero, o sea, mi dolor no es tu dolor. Claro. O sea, mañana, o sea, no. Y si dueles por algo, porque hay algo ahí que necesita ser visto, necesita ser reconocido. Entonces, también puede ocurrir de que se necesite tomar un poco de distancia para poder darte tu lugar, ¿no? Y tal vez sean años o sean meses hasta que el otro, o sea, también en su proceso pueda digerir y darse cuenta de, oh, creo que me pasé esto y reconocer. Y eso es parte de la madurez, es parte del camino de evolución de cada persona. Y claro, o sea, los padres nunca les enseñaron a ser padres, a nosotros también estamos aprendiendo a ser como adultos funcionales. Entonces, es como, ahí hay cosas que pasan, ¿no? Entonces puede pasar años y luego se repara la relación, ¿no? O sea, ya desde un lugar de madurez distinto. Pero para llegar a esos niveles, o sea, hay que trabajar mucho el perdón. O sea, nosotros hablamos mucho de que sabes que has crecido cuando te das cuenta de que no te sientes en la necesidad de cambiar al otro para tú sentirte bien. ¿No? Y es porque has aprendido a manejar estas dinámicas. Así es. ¿No? Y aceptar que las personas son individuales y que nada de lo que puedan decir, generar, tiene que ver contigo, sino tiene que ver con ellos, ¿no? Sí. Entonces ahí es como que también marcas el límite, ¿no? Esto yo lo gestiono, esto es lo que yo puedo gestionar y esto demás es lo que los demás tienen que hacerse cargo, Claro. ¿no? Entonces marco un límite también ahí. Sí, totalmente. Y, por ejemplo, tocando un poco el tema de lo que traía Marta al inicio, ¿no? De esta segunda parte de la conversación, ¿cuándo generar ese tipo de conversaciones? También hablamos de la madurez del otro lado, ¿no? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo pongo un límite y no solo se queda simplemente en ese malestar que puedo haber generado? No solo el límite, una conversación difícil que no solo es límite, también es un cómo me hace sentir, un no me está funcionando esto, ¿no? Y el otro, o sea, desde su inmadurez, o sea, desea hacer una pataleta del tema, ¿no? Entonces,
empieza el querer generar bandos y entra a dramas de querer hacerse la víctima, de querer, o sea, simplemente como, o sea, buscar hacerte cargamontón, porque también pasa, ¿no? Sí, sucede. O sea, que te hacen ver como la mala, como la villana, el malo, ¿no? Y es parte del triángulo del drama que ya hemos conversado, tiene cosas pendientes que mirar. Entonces también es importante saber que esas cosas pueden pasar. Entonces, si es que pasan, como comentaba Marta, o sea, a veces pasa que tú dices, esta persona tal vez sí puede sostener esta conversación, pero si ves que ya empezó con ataques, con quererte voltear cosas, de proyectar lo que le pasa adentro contigo, o sea, ya es un oye, o sea, aquí no hay a dónde más ir. Entonces, así es. Pero autocuidado es también, como gracias, no gracias, como hasta aquí. Claro, No. ahí podrías hacer dos cosas, ¿no? Primero, escuchar de manera empática porque algo le está pasando a la otra persona. Entonces, escuchas, pero si ya está pasando un límite, ¿no? Ahí tiene que haber claridad de cuáles son tus límites, conocerte. Si ya está pasando un límite es, ok, esta conversación la dejamos aquí y cuando quieras conversar, cuando estés tranquilo, tranquila, lo volvemos a tocar, ¿no? Por una cuestión de cuidado, pero no solamente cuidado hacia ti, sino cuidado hacia la otra persona, cuidado del vínculo, ¿no? Porque si no, si tú también reaccionas, eso escala y... Sí, ya explotó. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, que tienes la decisión, ¿no? Si quieres entrar en el juego, porque cuando ya eres consciente de que esto va a escalar, ahí tienes decisión. Y ahí ya empiezas a decir, corto o me meto en la bronca, claro. ¿no? Entonces ya es decisión. Claro, ¿no? Y, o sea, me ha pasado, por ejemplo, en relaciones, que ha pasado que, o sea, se puso caliente la situación y los dos, o sea, que haya madurez no significa de que no nos pasen cosas, que no nos molestemos, que no nos genere impotencia, pero por eso son conversaciones difíciles, ¿no? Entonces, desde ahí, antes de cruzar la línea, de atacarte, de decirte, escupirte, cosas, ¿sabes qué? Dejemos la conversación para otro momento, ¿no? Así es. Y cuando ya con la cabeza un poco más fría, la volvemos a generar, ¿no? ¿Y cuánto tiempo consideras que ese espacio es como el más adecuado? Mira, te voy a contar algo un poco personal. O sea, cuando me dijiste esto del podcast y justo salió lo de vincular, dije, bueno, las cosas suceden por algo, ¿no? Yo he tenido más o menos una temporada de querer tener conversaciones difíciles, pero no estar sostenidas desde el otro lado, ¿no? Entonces yo intenté varias veces esto, ¿no? Y en el intentar fue desgastándose, pero fue desgastándose en mí. O sea, fui dejando de que me importara, dejando que me importara la relación, porque sentía de que no había valoración ni nada. Entonces, eso va a depender, el tiempo va a depender mucho de qué tan paciente es la persona, qué tan comprometida o qué tanta esperanza pueda tener del otro lado. Hay personas que, o sea, hablan una vez y ahí cortan, son más radicales, y hay otras personas que podemos darle un poco más de tiempo, ¿no? Ahora, dentro de esto también, cuando sucede esto de que las cosas no se reparan, entra algo que en algún momento ya lo tocarás en tu tema, pero te lo abro, que es el tema de duelo dentro, ¿no? Entonces, y es algo que también necesitan, se ve en estos temas, ¿no? Justamente de conversaciones difíciles. Entonces, el tiempo va a depender mucho de la persona, de la paciencia de la persona, de la resolución que tenga la persona, ¿no? Hay personas, como te digo, que en la primera nomás ya cortaron, son radicales, y hay otras que dan un poco más de chance, como fue mi caso, ¿no? Pero a las finales siempre termina esto en un corte, ¿no? Cuando la otra persona no está dispuesta desde su adulto a sostener la conversación para reparar, ¿no? O para cerrar bien. ¿Y algo más que te gustaría como añadir respecto a esa parte que estamos profundizando en lo que son las conversaciones difíciles? Porque así como hay que conocernos a nosotros mismos, o sea, el otro también es un mundo, ¿no? Entonces, pueden haber infinidad de respuestas. Entonces, también es una invitación no solo al otro, también a nosotros, ¿no? En el sentido de
claro, como esa persona, yo puedo ver si puede o no puede, también hacerme la pregunta, ¿yo puedo o no puedo? Como generar y sostener conversaciones difíciles. Sí, ¿no? porque incluso para poder sostener una conversación difícil necesitas tener un cuerpo, Sí. ¿no? Un cuerpo, porque generalmente hay una coherencia que siempre existe, una coherencia. Si yo tengo miedo que me rechacen o que me abandonen o que me dejen de querer, mi cuerpo va a estar como que más huidizo, Sí. no va a sostener la conversación. En cuanto empiece a sentir algo corporalmente, va a quererse ir, ¿no? Entonces, también se necesita, aparte de conocernos, tener conciencia, ¿qué sucede en nuestro cuerpo cuando estamos teniendo esa conversación? Porque es incómodo. Claro. Y la idea es poder sostener esa incomodidad, no solamente corporal, sino emocional. Sí, totalmente. Y generalmente la emoción y el cuerpo van de la mano. Así es. O sea, si yo tengo mucho miedo, a mi cuerpo le va a faltar como músculo. O sea, consistencia. consistencia. Claro, No voy a poder va a estar blandito. sostener. Claro, entonces es como que voy a querer huir y si no me voy físicamente, simplemente no voy a poder estar presente en la conversación. Así es. ¿No? Entonces ahí hay una puerta de aprendizaje si es que eso nos pasa. Sí, ¿no? ese es un espacio. Sí. Y el trabajo de cuerpo, para las personas que son muy mentales, sobre todo, que no están conectados mucho con su emoción, el cuerpo es maravilloso y es súper auténtico en poder transformar, ¿no? Sí, es verdad. Sí, es bien fiel el cuerpo. Sí. Y a veces lo dejamos totalmente de lado, no lo cuidamos. Es verdad. Y también está el otro lado, ¿no? Que entra la agresividad, tanto al hablar o al recibir, o sea, es todo lo percibo duro, como hay mucha dureza. Entonces me siento, esto es violento, esto es no sé qué, entonces me lleva a defenderme, ¿no? A querer atacar, cuando no necesariamente la otra persona estuvo atacando, solo que pudo haber sido mi interpretación. ¿No? Y ahí, o sea, por eso es importante mirarse, porque cuando nos miramos, permite reconocer qué está pasando en nosotros y por lo tanto nos permite poder entender al otro también, ¿no? Entonces nos permite también sostener la rabia del otro y también sostener nuestra propia rabia y nuestro propio espacio en el momento de sostener otra rabia. Son un trabalengua, pero sí. Sí, ¿no? Claro. Y creo que desde ahí entraríamos un poco a cuáles son estos tips para tener esas conversaciones que son incómodas, ¿no? Hablábamos de que primero es chequearnos, o sea, ser honestos con nosotros y luego de eso ya ir a la conversación. Sí, y antes de entrar a ese espacio, como eso de ser honestos, también abre a confianza hacia nosotros mismos, porque el conocernos nos da confianza. Sí, totalmente. Entonces no nos hace dudar. Porque a mí, o sea, le digo de experiencia propia, ¿no? Cuando yo estaba en este proceso de autoconocimiento, de conocer mi rabia, cómo me muevo en el mundo, me pasaba de que el otro me decía algo y yo, o sea, por querer escucharlo, también dudaba de mí y de mi posición. Y a veces me llevaba a ceder mucho, como ese exceso de empatía que se puede decir. Empatía mal dicha, pienso. Sí, ¿no? tiene un nombre, así como hay un positivismo tóxico, una empatía tóxica. Una empatía tóxica, pongámosle ese nombre. ¿No? Que, o sea, yo me abandonaba respecto a mis propios límites para poder sostener al otro y no necesariamente es así. No, o sea, fue la forma como aprendí a generar conversaciones y cuando me fui dando cuenta de que no era que yo siempre estaba mal, sino que también había cosas que también merecían que yo me plante y diga, esto no es así. O sea, fue un proceso interno también de mirarme y de reconocerlo. Porque si es que no lo reconozco, era transparente. Sí, ¿no? claro. Y así nos pasa. O también pasa al revés, que me centro, me cierro en mi posición y digo, esto es así, esto es así. Entonces, ¿cómo saber si sí o si no? O sea, porque si se relativiza la verdad, o sea, respecto a lo que está pasando, o sea, claro, pierde fuerza. Si yo me cierro en mi posición, el otro también, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente o sea, no hay una verdad absoluta. Claro. Cada quien tiene su propia verdad. Cada quien lo percibió conforme lo ha vivido. Así es, y lo ha vivido y como es observador y como ha aprendido a la actitud que tiene en la vida, ¿no? Entonces, desde ahí, lo único es poder separar en el adulto, o sea, salir de este triángulo de desempoderamiento y drama en donde somos personajes guiados por nuestro ego. Entonces, es salir de ahí y no caer en esta dinámica que es tóxica, ¿no? En donde podemos tomar responsabilidad de nuestras acciones y también podemos ver la del otro y al mismo tiempo generar una coherencia desde ahí. Así es. Pero para llegar ahí hay un proceso de madurez hacia adentro mío, del otro, y
y para poder co-crear algo juntos, Claro. ¿no? Recordando de que cada uno de los dos protagonistas son seres individuales que han creado otro ser, Claro. que es el vínculo, porque ese es otro ser Ujú. que hay que cuidar. Sí. Entonces, si no hay cuidado en estos dos seres, definitivamente este tercer ser no va a haber cuidado. Sí. Entonces, y no va a haber todo lo que no haya en estas dos personas, ¿no? Entonces, por eso es que es necesario que las personas trabajen en sí, ¿no? Lo que tú mencionabas de que te diste cuenta de lo que a ti te sucedía, de cómo es que tú te relacionabas, porque así lo aprendiste, y desde ahí es que tú hablas, ¿no? Desde tu propio trabajo personal. Entonces nosotros los que trabajamos en el acompañamiento, lo trabajamos desde nuestras propias heridas, o sea, desde la sanación de nuestras propias heridas. Hay una competencia cuando nos formamos como coaches que dice poner al servicio tus heridas. Así es. ¿No? Y es esta capacidad de mirarnos, sanarnos y desde ahí poder entender qué le está pasando a ese otro ser humano que está al frente. Así es, así es. Si no, viene de esta parte que mencionaste, la transparencia. Cuando yo no veo lo mío, que siempre hay puntos ciegos, si yo no soy capaz de ver lo mío, cuando venga alguien a quien le esté pasando algo similar, porque da la coincidencia, sin ser coincidencia, de que viene alguien que está atravesando por lo mismo, o que ya lo pasaste, o que estás en proceso de, ¿no? Entonces, si no lo estás viendo, no vas a poder acompañar. Claro. Y a lo que vas a hacer es espejear y vas a llevarla a la persona a un círculo vicioso. Sí, de acuerdo. Totalmente. No. Creo que nos estamos yendo. Sí, nos ¿no? estamos yendo para Estamos yendo a otro lado. Y volviendo un poquito como a la conversación respecto a los tips, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos tener en cuenta para generar una conversación difícil? Bueno, lo primero era conocernos, saber nuestra verdad, y luego de ahí, ya estando en la conversación, necesito hablar desde mí. O sea, ¿qué es lo que me pasa a mí con esa situación que me está generando incomodidad? O sea, es decir, no es lo mismo decir, por ejemplo, Marta, tú eres así, tú eres asá, tú me haces sentir así. Eso es diferente a decir, Marta, yo me siento así por lo que ha pasado entre nosotros. O cuando sucede esto, Yo me siento de esta manera, ¿no? Me siento dolida, qué sé yo. Pero siempre hablar desde lo que nos está pasando, porque cuando vamos a tú hiciste esto o tú ya estás acusando de alguna manera, ¿no? La otra persona se va a sentir agredida. O sea, de manera clara, o sea, se va a sentir agredida, ¿no? Entonces es hablar desde ti, y ahí viene el espacio en donde yo puedo ser vulnerable, sin ser débil, porque no estoy siendo débil, estoy siendo más bien valiente al poder exponerme, ¿no? Entonces me expongo, y luego también la segunda parte sería como, ok, voy a tener una respuesta del otro lado. Entonces ahí tengo que tener una escucha activa, ¿no? Y empática también, sin pararme en esto de que tú decías, de que me cierro esta es mi razón, y ahí tendría que escuchar cómo vio la otra persona la situación, ¿no? Porque yo tengo una mirada desde el ser que soy, y la otra persona va a tener su mirada. Totalmente. Entonces necesito escuchar, y podrá decir, ¿no? Cualquier cosa, mira, no fue mi intención, lo que dije no fue mi intención, o yo vi las cosas de esta manera, de determinada manera, y es comenzar ya el diálogo sin que sea una discusión, porque a veces decimos, no voy a conversar porque eso se va a ir a una discusión, y ya desde el hecho que tú digas que vas a conversar para discutir, ya estás generando algo. Claro, porque ahí te pones en lugar de tú quieres ganar la discusión. Claro. En lugar de buscar entender que son dos personas que están queriendo salvar el vínculo en este caso. Sí. Y que estás como trayéndolo para poder revisar qué está pasando. Así es. ¿No? Entonces ¿qué sucedió en tal escenario? ¿Cómo lo viste tú? Mira, yo lo vi así y a mí esto me dolió. Me hizo sentir mal, he estado mal y qué sé yo. Y la otra persona, si es que está en el mismo mood, va a decir, oye, acá yo vi esto, pasó esto. Entonces hay un diálogo y ahí viene una danza de la conversación, ¿no? O sea, es como un baile y va fluyendo. Sí. Fluye, y ahí es donde hay la reparación, la reconstrucción, la transformación a largo plazo, medio plazo, pero ahí vienen los acuerdos también,
¿no? Muy importante esos acuerdos. y Porque, honrarlos. porque las conversaciones incómodas no es solamente, digo lo que yo siento y ya. Claro. No, lo digo y, ok, y para que eso no vuelva a suceder, ¿Qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ahí vienen acuerdos, términos, plazos, ¿no? Y de que lo que se diga se haga. Porque a veces se dice Claro. y queda en la palabra simplemente, Sí. no se hace. Y aquí la reparación es en todo sentido, para recuperar confianza, para recuperar el amor, es básicamente acciones. Sí. Las palabras Realmente están en el aire. no valen nada. Sí, sí. A eso, por ejemplo, me gustaría como añadir, por ejemplo, bajo mi relación, sin ser muy indiscreta respecto a mi relación con mi esposo, con mi Juanpi, él y yo, cuando hay que hacer una conversación difícil, nos pasa que los dos tenemos esa apertura. Entonces es bonito cuando hay como esa danza de como llegar a acuerdos, ¿no? Pero observo, y también lo observo en mí, para no hablar de él, hablemos de mí, que por ejemplo, ¿no? Yo peco mucho, por ejemplo, de ser impaciente. Entonces es algo que ella me ha dicho como, o sea, me fastidia, me hace sentir mal cuando me metes el dedo de apúrate, ¿no? Y es como, es algo que, claro, estoy trabajando en ello, porque es algo que le afecta y claramente me importa esa relación y por lo tanto me quiero hacer cargo de esa parte de mí. Pero es una parte de mí que la tengo tan a la mano que es como, obviamente ahora que estoy con el respiro, cuando me siento impaciente, ¿no? Pero es algo que todavía me cuesta, o sea, no es algo que sea tan fácil, ¿no? Que es algo más, es distinto a decir como, no sé, que te gustaría ir al cine y otro día al teatro, o sea, es algo más profundo que eso, o sea, tiene que ver con la impaciencia, que es algo más de mí. No, Que quieren las cosas ya. Que quiero las cosas ya, ¿no? Y es algo, que es algo que estoy como mirando, o sea, corrigiendo, buscando como sanarlo también, de ver qué lo mueve. Claro. Pero, o sea, se ve reflejado en mi relación. Y así como me pasa a mí, también le pasa a él, y así nos pasa a todos, ¿no? Sí. Entonces, el ser pacientes también, o sea, que él es paciente conmigo, con mi impaciencia, es parte de, y eso no significa de que es una carta verde para ser impaciente todo lo que yo quiera con él. No, claro que no. Pero sí entenderme que a veces, o sea, a veces me sale, a veces no me sale, pero no es porque no quiera, es porque estoy aprendiendo a generar una nueva coherencia desde ahí. Claro. Entonces lo traigo porque, o sea, hay casos y casos, ¿no? También el ser tajante es completamente decir como, tú sigues siendo así, chao. Claro, o sea, eso también está dentro del triángulo, ¿no? Claro, ¿no? Pero claro, hay casos y casos, o sea, no es lo mismo una impaciencia a una infidelidad, ¿no? O sea, no es lo mismo, o sea, me dejo entender, o sea, no es lo mismo. Sí, ¿no? O sea, hay cosas que sí hay que ser tajantes, hay cosas que no. Y lo traigo porque, para ponernos un poquito, que no todo es extremo, ¿no? Y que hay casos y casos y que, bueno, hay que revisar cada caso para poder tomar decisiones. Sí. Y son cosas que aparecen en la relación, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, es parte de lo vincular, ¿no? Sí. Es parte de lo vincular. Así que lo único es comenzar a darse cuenta. Es difícil, pero una vez cuando tienes confianza con el otro, o sea, es lindo como poder crecer juntos, ¿no? Y ahí se abre la puerta de construir una relación que los dos van creciendo poco a poco por amor al otro, ¿no? Y no significa que estoy cambiando mi esencia. No. Porque, o sea, yo reconozco mi impaciencia como un pequeño defecto mío. Claro. Y es madurez. Es ceder. Es que las relaciones vinculares lo que se hace es cuando realmente te importa, necesitas ceder en algunas cosas. Claro. ¿No? Y quizá para ti te funciona el ser impaciente o En te ha muchas funcionado en todo, y ahora en tu relación de pareja lo estás viendo de que es como que un punto flaco en ti que necesitas comenzar a trabajar, y los vas a comenzar a hacer no para él, para ti, que va a redundar en la relación. Sí. Y a la larga te darás cuenta de que eso va a redundar más adelante en muchas cosas más, Sí, ¿no? totalmente. O sea, tener esa energía a la mano. Claro. O sea, de poder como respirar y dar espacio, o sea, me va a servir mucho. Pero también me sirve un montón para, o sea, mi ser resolutivo en la parte como de negocios, como me sirve un montón. Claro. ¿no? Pero claro, es otros aspectos de mi vida que Claro. también me puede jugar un poco en contra. Entonces, es parte de la espiral que siempre hablamos, ¿no? Que siempre va a aparecer algo y simplemente es como, ok, esto me está funcionando, ¿no? ¿En qué? ¿Para qué? Ok, ¿cómo puedo integrar algo nuevo? ¿no? Claro, estás trayendo algo que estaba transparente en ti, lo estás recién trayendo a tu consciente y entonces todavía estás generando el ¿cómo hago para incorporar lo otro, ¿no? Sí.
pero ya lo estás trayendo, ¿no? Y eso es lo que también necesitas darle un check. Y es un proceso, como digo, porque es importante ser pacientes con nosotros. Suena curioso, pero claro, yo puedo ser paciente con mi proceso, pero a veces soy impaciente con otras cosas. O sea, no necesariamente es algo completo para todo. Así es. Y así nos pasa, es parte de ser humanos, es parte de todo. Claro, y es como tú te vinculas contigo, porque lo principal del vínculo hacia afuera es cómo nos vinculamos con nosotras mismas, ¿no? Entonces ahí tú te vinculas de ese modo, entonces ahí hay que chequear, ¿no? Sí, es verdad. Y respecto a los tips, ¿hay algo más que te gustaría añadir? Bueno, aparte de lo de que hablo desde mí, la escucha activa y empática, tendríamos que ver también a la hora que hemos estado analizándonos, viéndonos, poder hacer anotaciones, ¿no? Porque es primero sacarlo de mí, ¿no? Es una manera de escribirlo, y también el hecho de empezar a reconocer qué emoción es la que aparece. O sea, de manera genuina, ¿no? ¿Qué emoción hay ahí? Reconocerla, o sea, traerlo al consciente, eso que teníamos en el inconsciente. Básicamente creo que esos son los tips, ¿no? Sí. Gracias, Marta, por este episodio. Ya concluyendo esta conversación, hemos tocado varias aristas respecto a las conversaciones humanas, ¿no? Y cómo se va construyendo relaciones, o incluso también cuándo poner límites, ¿no? Respecto a cerrar una relación o simplemente no tener una conversación para como cuidar nuestra paz. Así es. Sí. Y gracias, Marta. Más bien, Marta tiene un programa que va a empezar, si no me equivoco, el siguiente mes. Y sí. ¿Nos podías contar un poco? Inicialmente, creo que te comenté, lo iba a hacer online, pero hay personas que me están pidiendo ya lo presencial. Entonces estoy como que reestructurándolo y lo voy a hacer en más o menos entre julio y agosto. No tengo la fecha específica, dado que lo voy a hacer presencial. Entonces estoy viendo el lugar, pero lo voy a anunciar muy pronto en mis redes. Perfecto. ¿No? Tal vez déjanos tus redes, cómo te pueden encontrar. Como Marta Bazán Coaching, en Instagram, Facebook, en TikTok, y mi número de WhatsApp lo puedo dar, 9931-24465. Bueno. Me escriben ahí cuando deseen y ya está. Gracias por este episodio, gracias a quienes nos han acompañado hasta acá. Nos vemos en el siguiente episodio en el Drama El Dharma con Patti. Chao, chao.